va haciendo progresivamente un adelgazamiento. El trasplante. ¿Cualquiera es donante? Es lo que nos protege, lo que resiste el aire, el polvo. O sea que no todo el mundo es candidato para una cirugía láser. No. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento de hoy donde tengo como invitado a la doctora Carolina Orea, que es cirujano oftalmólogo y tiene su consultorio en la ciudad de Puebla. La doctora ya cuenta con más de 13 años de experiencia y nuestro tema va a ser afecciones de la córnea. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctora. ¿Cómo se encuentra? Hola, Kurt. Buenos días. Muy bien, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Primero que nada, ¿qué es la córnea? Mira, la córnea es una de las partes más importantes del ojo. Si nosotros vemos nuestro ojo de frente, una de las principales estructuras que están expuestas al ambiente es la córnea. Es este lente transparente que está en la parte externa de nuestro ojo. Si nosotros vemos el ojo de lado, tenemos la córnea, que es esta parte transparente, el iris va después y después va otro lente del ojo que es el cristalino, que está aquí. Entre la córnea y el cristalino son los encargados de darles la potencia dióptrica, es decir, la graduación que el ojo necesita para poder enfocar las imágenes aquí adentro en la retina. Entonces, este lente tiene 2/3 partes de la potencia dióptrica del ojo. Es decir, si nosotros no tenemos la córnea, pues tendríamos solamente 1/3 del funcionamiento. Por eso es tan importante esta estructura. ¿Las cataratas se forman en la córnea o se forman atrás? No, las cataratas se forman aquí atrás, en el lente, en el cristalino, en el lente natural del ojo. Esta es una catarata. Ese lente aquí ya no está transparente, está opaco. Entonces, esto igualmente va a afectar la visión, porque son estos dos lentes los que van a dar ese paso de la imagen hacia la retina. Entonces, esto estamos hablando ya en la parte interna. Y ahorita en lo que nos vamos a enfocar es en la parte externa del ojo, que es la córnea. Esta córnea es un tejido transparente que no tiene vasos sanguíneos. Eso es algo sumamente importante, porque si tuviera vasos sanguíneos, pues entonces perdería su transparencia. Es como una cúpula que nos da una forma pues semiesférica para el enfoque de las imágenes. El hecho de que no tenga vasos la hace tener esta particularidad de ser transparente. Cuando hay carnosidad, ¿esa sí es ahí en la córnea o tampoco? Bueno, la carnosidad médicamente se llama terigión o terigión y puede involucrar parcialmente la córnea o totalmente, pero es un tejido que no se origina en la córnea, sino se origina en la capa externa, que es la conjuntiva, que es la telita transparente que recubre la parte más externa del ojo y los párpados, y en una tela que está por detrás que se llama tenon. Entre estas dos estructuras es donde se forma esa anormalidad de este tejido y empieza a migrar hacia la córnea. Y al migrar hacia la córnea, obviamente la deforma, o si ya llega aquí al punto del centro, que es el eje visual, pues entonces ahí la imagen o la entrada de la imagen también se ve afectada, porque es un tejido, por eso le dicen carnosidad, porque es como si fuera una carne, un pedacito de algo que se ve rojo, que avanza desde la parte externa, en la parte de la esclera, o más bien la conjuntiva, hacia el tejido corneal, impidiendo que funcione de manera correcta. Y como te acabo de decir hace un ratito, si este lente da 2/3 partes del enfoque, pues todo lo que lo pueda afectar desde su superficie hasta su parte más interna, pues nos va a dar un problema visual, independientemente de molestias como dolor, ardor, sensación de arena, todo esto. La queratitis, ¿verdad? ¿Así se pronuncia? Supongo que tiene que ver algo con queratina, ¿nada que ver? No. Lo que pasa es que el término queratos viene del griego, ¿no? Queratos es córnea. Entonces, todo lo que hablamos de la córnea le hablamos querato. Las queratometrías son las medidas de la córnea. La queratotomía radiada son los cortes que se hacían en la córnea con bisturí. Entonces, la queratitis, el término itis, significa inflamación, así como gastritis, colitis, ¿sí? Eso nos está diciendo en qué parte del cuerpo está la inflamación. La itis es inflamación. El conjuntivitis es ahí otro término, ¿no? Retinitis, dependiendo de dónde esté la inflamación, ¿ok? Entonces, en este caso, la queratitis es la inflamación de la córnea. La inflamación de la córnea pues puede venir de diferentes tipos, ¿no? Puede ser una inflamación que venga de una infección, como una infección bacteriana, una infección viral, una infección por hongos, inclusive una infección por algunas amibas
Eso es común en personas que usan lentes de contacto. Bueno, no muy común, pero bueno, tienen mayor riesgo de poder tener este tipo de cosas, ¿no? Si no, van a decir, ay, mi lente de contacto. No, obviamente, con un mal uso, con una mala higiene, con estar en contactos con tierras y agua, teniendo el lente de contacto puesto para que se contamine, ¿no? Pero bueno, al final son diferentes causas. Claro, como la película esa que se le cae el lente de contacto en la cajita de tierra del gato y luego que lo agarra y lo sacude, le sopla y luego se lo pone y terminó con el ojo. Y hay historias de terror, ¿no? Claro, o bueno, no tengo solución, se lo meten a la boca, ¿no? Lo humedecen. No. Bueno, hay miles de historias de terror acerca de esto, ¿no? Échame otra así de que sea cosas que no se deben de hacer con tu lente de contacto. Una es, si se te cae a la caja de tierra del gato, no te lo pongas. Dos, no lo chupes para humedecerlo y te lo vuelvas a poner. ¿Alguna otra? El agua corriente, o sea, el agua del grifo, pues tampoco es una solución adecuada para enjuagar el lente. Entonces, muchas veces cuando no tienen la solución, es común que digan, pues agüita. Y pues ahí en el agua. Ah, no, pero échenos una de terror. Esa se le perdona a todos en algún momento. Yo creo que, o sea, en una emergencia digo, pero una de terror, échenos otra, así como la caja del gato. Bueno, he tenido pacientes también que se les cae en el lavamanos, pero en la parte donde está el drenaje, adentro del drenaje. Y ahí, bueno, y de ahí lo sacan y para adentro de nuevo. Creo que ahí sería otro foco terrible de infección. Sí, en el migitorio. Esa Bueno, no la he escuchado pues ya yo. sé, no, ni yo. Sería muy raro que alguien se estuviera poniendo un lente ahí, ¿no? Pero bueno, puede ser, ¿no? Déjenos el comentario ahí si a alguien le ha pasado. La queratitis, los tratamientos por lo general para tratarla, ¿cuáles serían? Bueno, mira, la queratitis depende de la causa, como te vuelvo a explicar, ¿no? Depende de la causa de la inflamación de la córnea, es el tratamiento que nosotros vamos a dejar. Muchas veces es complicado cuando ya hay una inflamación generalizada de la córnea que normalmente se acompaña de una disminución del tejido corneal, del estroma principalmente, teniendo como complicación muchas veces una úlcera corneal. Entonces aquí el diagnóstico diferencial entre la etiología o la causa de la úlcera y la queratitis es lo más importante para saber si son antibióticos, si es un antiviral, si es un antimicótico en caso de los hongos. Entonces tenemos que investigar cómo fue el proceso, qué fue lo que les pasó, si antecedió a un trauma, ¿no? Un trauma ocular siempre deja abierta esta posibilidad de que los microorganismos penetren a las capas de la córnea. Algo muy importante de saber es que la córnea tiene 5 capas. La capa más externa es el epitelio. El epitelio es como pues lo más externo de la piel, es lo que nos protege, lo que resiste el aire, el polvo, la fricción, resiste un lente de contacto, ¿no? Resiste que yo me pique el ojo a lo mejor y no pase a mayores. Entonces, si este epitelio se ve afectado, pues entonces los microorganismos pueden pasar a la parte de mayor grosor de la córnea, que es el estroma, y ese es el que da el 90% del grosor de esta. Y el estroma es el que tiene la mayor cantidad del colágeno para que esta córnea se mantenga transparente y pueda funcionar. Entonces, dependiendo de la forma, el tipo de alteración que haya en esta inflamación de la córnea, pues se vería el tratamiento encaminado hacia la causa, junto muchas veces más adelante con antiinflamatorios. Lo que sí es importante de saber es que este tipo de inflamaciones de la córnea pues son delicadas porque si la córnea llega a tener una lesión profunda va a dejar una cicatriz. Y las cicatrices en la córnea tienen una coloración como un vidrio esmerilado, un vidrio que perdió la transparencia, que sigue dejando ver a través de él ligeramente, pero no con la nitidez de un lente totalmente transparente. Entonces, este tipo de afectaciones sí van a dejar una secuela visual que nosotros le llamamos leucomas, que al final esto es una cicatriz a nivel de la córnea. Si la queratitis se alojó en una parte periférica de la córnea, pues entonces ahí el efecto visual va a ser un poco menor porque el centro no va a estar tan afectado, ¿no? El eje visual es más importante en el centro, donde está la pupila. Para ahí entra la luz hacia acá adentro. Si es en la orilla, arriba, abajo, en algún otro sector, puede ser que el déficit posterior a una queratitis, pues no sea tan importante, pero al final pues no deja de ser un tejido sumamente delicado y importante para la visión, porque desde aquí empieza la visión. Por lo general, los tratamientos para tratar problemas de la córnea son tópicos o así, o si hay procedimientos donde llegan ustedes y ¡pum! Normalmente son cosas tópicas. Una de las razones más importantes por la que un tratamiento debe ser tópico es por lo que te dije al principio, que este lente no tiene vasos sanguíneos. Entonces, cuando uno tiene un tratamiento sistémico tomado, inyectado en la vena, va por la sangre. Y entonces este lente, al no tener vasculatura,
pues no le llega. Entonces la importancia del tratamiento radica en la aplicación directa, porque es ahí como va a absorber lo que estemos dejándole. Antiinflamatorio, antibiótico, antiviral, antimicótico, cualquier tema que nosotros dejemos va a ser a través de esta vía. Este lente se nutre a través de las lágrimas y del humor acuoso, que es el líquido que está por dentro. Entonces de esa misma manera es como va a absorber los medicamentos. Existen ya otros tipos de tratamientos más adelante, cuando a lo mejor ya hay alguna cosa más grave en donde esté en riesgo la estructura ocular, es decir, que haya una perforación inminente, que el grosor de la córnea ya se haya hecho muy delgado y que tengamos el riesgo de que se perfore. Entonces a veces optamos por algunos tratamientos quirúrgicos, pero no es con la finalidad de que la córnea mejore su visión en ese momento, sino de preservar el órgano. Si esta córnea se perfora, pues el ojo está expuesto ya totalmente como una herida que va a contaminar hacia adentro, ¿no? Las demás estructuras, incluso hasta la parte interna que es la retina. Entonces, si hay una posibilidad inminente de una perforación, entonces creamos colgajos o hacemos alguna cobertura de esa zona, pero pues ya te estoy hablando de casos sumamente graves, ¿no? En donde ya es nuestro último recurso en virtud de que el órgano, es decir, el ojo, no se pierda o no se siga alterando por este problema. Pero básicamente es un tratamiento médico y es tan intenso como dejarles a los pacientes gotas cada hora por 24 horas seguidas, ni siquiera sin descanso. Imagínate la magnitud de algunas alteraciones de aquí. El keratocono es uno de los ejemplos que pone, o sea que por ejemplo tienen que ponerle algo ahí para que no se haga el pico y... No, mira, no sé si se alcance a ver esto. Esta es un corte de cómo sería la estructura interna de la córnea. Aquí, ¿no? Es un grosor, pues digamos, parejito, simétrico. El keratocono es esto. No sé si logres ver la diferencia, ¿sí? Entonces, el keratocono no se considera como una queratitis. O sea, no es una inflamación de la córnea, es otro tipo de enfermedad que tiene la córnea. El keratocono es una enfermedad degenerativa o una patología degenerativa de la córnea, en donde no se sabe exactamente la causa, pero sí se ha estudiado que en esta estructura el colágeno que está en el estroma de la córnea, en el mayor grosor, tiene alguna deficiencia, un déficit que no le permite tener una estructura estable. Y entonces con la presión que tiene el ojo por dentro, va presionando aquí y va deformando la córnea. Es como tener una tela rígida o una tela stretch, no sé si, ¿no? Una tela rígida, por más que yo la quiera estirar o empujar con algo, no la voy a poder deformar porque las estructuras internas de esa tela son firmes, tiene una buena, como si fuera el tejido muy firme. Y una tela stretch, pues tendría a lo mejor las fibras un poco más lábiles, más laxas, y eso va a permitir que si yo la estiro o la empujo, la pueda deformar. Y entonces eso es lo que va sucediendo en el keratocono. Va haciendo progresivamente un adelgazamiento del estroma de la córnea con una protrusión en forma de cono hacia la parte de adelante del ojo. Entonces no es lo mismo. Pero el problema no viene de la córnea, viene de otro lado y la córnea nada más se ve afectado. No, la córnea es la que tiene el problema, porque la estructura del ojo, la córnea tiene una estructura suficientemente estable para poder soportar la presión natural que tiene el ojo, ¿no? Es como una pelota. Una pelota, pues sus paredes tienen una estructura para soportar la presión interna sin deformarse. Pero si las paredes de una pelota fueran demasiado delgadas, pues se hace un chipote. No sé si me explico. Entonces es la pared de la pelota la que no tiene la capacidad de mantener una presión natural por dentro. Eso junto con otros factores que principalmente es el tallado. Por eso no es bueno tallarse los ojos. Si yo ya tengo una estructura corneal más adelgazada, con cierta elasticidad, con poca rigidez para soportar esto, y encima hay un tallado constante por años, porque normalmente empieza desde que los niños se tallan los ojos, eso predispone a que el adelgazamiento de este tejido sea más intenso y el keratocono se vuelva cada vez más prominente. Pero el riesgo de esto es que puede también llegar a perforarse en algún momento o ser ya muy inminente esa protrusión y que pueda causar problemas visuales. De entrada no es lo mismo ver con un lente que tiene una estructura regular en toda su superficie o en la mayoría a ver con algo que es un cono que solo tiene una parte cónica y la demás tiene otra estructura. Eso va a ser un astigmatismo irregular, una dificultad para poder mejorar la visión con lentes. Por eso el lente de contacto acá cuesta trabajo de
de adaptar, porque es algo muy picudo donde muy probablemente un lente no se adapta. Hay niveles de queratocono, o sea, no todos los queratoconos están en el mismo nivel. Entonces ahí también varía el cuadro clínico, la forma en cómo se debe tratar la visión, pero en general es un problema que va progresando en el tiempo y es de las personas jóvenes, eso es algo importante. ¿Se sabe por qué? No hay una certeza al respecto, pero es alguna alteración en la estructura del colágeno y de otras proteínas que tiene la córnea. Como estas personas que tienen más elasticidad en la piel, que se pueden doblar los dedos hasta, ¿no? Pero no hay algo genético preciso en donde ya se pueda saber exactamente cuál es la mutación o de dónde viene, pero hay algo que genera que la estructura de la córnea tenga esta deficiencia. Hay otro término que investigué también que se llama ectasia corneal. ¿Tiene algo que ver con esto o es totalmente diferente? Las ectasias corneales normalmente son posquirúrgicas. Una ectasia corneal es algo similar a lo que pasa con el queratocono, es que un adelgazamiento de la córnea produjo que esa córnea ya no se mantenga estable, sino se empiece a hacer una deformidad a la que llamamos ectasia. Esto normalmente sucede post cirugía refractiva. La cirugía refractiva se lleva a cabo en la córnea, el LASIK y todo esto. Lo que se hace en la córnea es modificar la curvatura con el láser, pero eso consume el grosor corneal, disminuye el grosor corneal, ¿sí? Obviamente por eso se estudia el paciente, se ve si el grosor corneal que tiene el paciente es apto para yo poderle quitar determinada cantidad de grosor de acuerdo a su graduación y que quede una córnea estable para funcionar el resto de la vida. Entonces, hay veces que en ese adelgazamiento de la córnea a través del láser, pues funciona muy bien la cirugía refractiva por determinado tiempo y más adelante empiezan los pacientes a tener estos irregularidades de la córnea, pero es porque ese adelgazamiento no se está haciendo solo, como en el caso del queratocono, sino se hizo a través de algún procedimiento. O pacientes que ya traían un queratocono preoperatorio y con el adelgazamiento, pues lo único que se hace es adelantarlos, empujarlos. Entonces, por eso es sumamente importante revisar la topografía corneal, que es un estudio en donde se ven los grosores corneales, la cantidad de micras que tiene la córnea, se ve la curvatura anterior, que es lo de aquí, se ve la curvatura posterior, que es la de adentro, y de esa manera se evalúa pues la viabilidad de una cirugía y los riesgos que pueda tener a largo plazo. O sea que no todo el mundo es candidato para una cirugía láser. No. Eso se me hace tan importante porque en muchas partes hay doctores que yo creo que con muy mala ética quieren siempre estar haciendo la cirugía y lo ven como la solución y no se ponen a pensar que a lo mejor eso le va a generar al paciente un problema serio. Y mayor, y que además, bueno, yo sí tengo X dioptrías de miopía y no veo de lejos, pues me pongo unos lentes y ya la hice, o me pongo un lente de contacto y ya, ¿no? Pero ya cuando se vuelve una ectasia, ya la ectasia no se ve con lentes normales porque está irregular la córnea. Un lente de contacto es difícil de adaptar, pueden después haber tanto adelgazamiento que se empiezan a romper algunas de las capas de la córnea y empieza a haber un hidrox, que es una inflamación y un paso de líquido dentro de las estructuras de la córnea y entonces se pone opaca. O sea, realmente esto se debe ver con mucho tiento, ¿no? Y saber exactamente las condiciones de los pacientes. Ahora hay muchas situaciones como pacientes que usan lentes de contacto porque tienen algún defecto refractivo y quieren saber si son candidatos a operarse y se hacen los estudios de las topografías así. Me acabo de quitar el lente y voy al estudio. Entonces, el lente de alguna manera genera un efecto como de ventosa, hace un efecto de ventosa sobre la córnea y entonces puede dar un grosor diferente al grosor real que tiene la córnea. Entonces, es importante también cómo llego al estudio de la topografía, dejar descansar la córnea del lente de contacto para que no haya moldeamiento, más si es un lente de contacto rígido. O sea, hay muchas cuestiones que se deben de ver previo a un estudio, durante el estudio y luego analizar todos los factores. La graduación, no es lo mismo tener 10 dioptrías que tener 3. La cantidad de tejido que se va a consumir en 10 dioptrías es mayor y entonces el grosor corneal debe ser mayor para poder quedar una córnea, un residual adecuado para que la córnea funcione a largo plazo de manera adecuada. Y eso de que te puedes hacer dos, que por ejemplo empiezas a ver borroso y luego que te haces una cirugía LASIK y luego que si te vuelven a hacer otra, entonces, o sea, eso sí se puede o tampoco es. O sea, sí se puede hacer, pero también depende de cómo está la córnea después de la primera cirugía. Si después de la primera cirugía la córnea sigue teniendo un remanente y un grosor
apto para quitar otro tanto y ser seguro, pues se hace, ¿sí? ¿Y no hay algo que puedan hacer ustedes como así los focos de los carros viejos, que se ven todos opacados, ¿no? Supongo que eso puede ser algo así como un efecto de la córnea dañada y que llegas y le pones algún líquido y lo pules, pero sin quitarle nada para que se quede otra vez brillosito? ¿No tienen algo? ¿No han llegado a eso todavía? No, no hemos llegado a eso porque pues la córnea es una estructura que tiene proteínas y otro tipo de componentes, queratocitos, y entonces básicamente cuando existe un daño en la córnea es porque esas proteínas normalmente están bien organizadas, bien derechitas para poder mantener la transparencia. Cuando hay alguna alteración en la córnea, pierden el orden. Es como si tienes una pared de ladrillos bien puestos y de repente esos ladrillos se te hicieron todos chuecos. Y entonces aunque tú llegues y pulas los ladrillos, pues es que su posición y su estructura ya cambió. Entonces no es de encima, ¿me explico? Es del interior. Entonces ahí radica la diferencia en poder resolver algún problema. Si es del epitelio, que es la capa más externa, que son como 50 micras, en el epitelio hay cosas que se pueden hacer. Hay tratamientos con láser que quitan algunas opacidades que puedan estar en esa estructura que es más anterior de la córnea. Pero cuando se afecta el estroma, que es prácticamente el mayor grosor de la córnea, pues la única opción que existe es el trasplante de córnea. Yo tengo un amigo, tiene queratocono. Ahí sí le pueden poner lentes intraoculares y todo eso, ¿verdad? O también es así como el LASIK de que ojo con eso. No, lo que pasa es que como te decía que hay diferentes estadios del queratocono. O sea, no todos los queratoconos terminan en un trasplante de córnea, ni terminan con un hidrops, ni con una cicatriz en la córnea. Simplemente digamos que hay grados en la deformidad de la córnea. Entonces, cuando un cono no llega a un estadio 4 avanzado, pues puede funcionar ahí. Entonces, lo que se hace cuando tenemos queratocono, que es esta córnea picuda aquí, pero aparte hay catarata, se intercambia el lente de aquí atrás. Y entonces ahí pues no hay tanto tema. La única cuestión a saber pues es que el resultado de un lente intraocular cuando la córnea tiene queratocono, pues no va a ser el mismo que cuando la córnea no tiene queratocono, porque la córnea forma parte de 2/3 partes del enfoque que va a tener ese ojo, y lo único que estamos cambiando es 1/3 parte que es el lente intraocular. No sé si me explico. Totalmente. Ahí, por ejemplo, el trasplante de córnea. Regresamos al ejemplo del foco del carro viejo. Ahí ya cuando está demasiado dañado no lo pueden pulir, pero sí lo pueden reemplazar. Sí, hay dos tipos de recambios de la córnea. Uno que es total, que es la queratoplastía penetrante, en donde literalmente se hace un trépano, se corta un botón aquí, prácticamente se saca toda la córnea completa y se deja un borde 360 grados del tejido corneal del paciente, ¿sí? No se quita toda la córnea, se respeta el limbo, que es lo que está adherido a la esclera, que es la parte blanca, y se toma solo un botón central. Ese botón es el que se trasplanta del donante, se pone en el centro y se sutura 360 grados. Eso es cuando la córnea mayormente tiene afectada el estroma, que es la parte pues más importante del ojo, o de la córnea más bien. Ahora, hay veces que hay otras alteraciones en donde el endotelio, que es la capa más interna, es la que tiene el problema. Si el endotelio se enferma, el endotelio es el que está en contacto con el humor acuoso, que es el líquido que está por dentro en el ojo. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, el endotelio es como el impermeabilizante de su techo. Es el que evita que el agua se meta al techo y empiece a destruir su techo, a tener humedad, a que se empiece a hacer todo deteriorado. Entonces, si yo tengo un problema en ese impermeabilizante, que son las células endoteliales, pues entonces el líquido se va a meter al estroma de la córnea y lo va a hinchar. Y al hincharlo, se pone algo así como esto. Empiezan a salir bulas y se pone gruesa la córnea. Ahí es al contrario del queratocono que se adelgaza. Aquí se hace tan gruesa que también cambia su enfoque. Entonces ahí lo que se puede hacer es un trasplante lamelar. Solamente se retira el endotelio del paciente, que es una capita muy delgada, que está debajo del estroma, y se toma un endotelio de otra córnea donante y se pone. Para que entonces ese endotelio es como volverle a poner impermeabilizante, y en el momento en el que ya no hay paso de líquido, la córnea empieza a sacar ese líquido extra y vuelve a su tamaño normal. Entonces esa es otra forma, digamos, de un recambio parcial de una estructura de la córnea, pero eso es siempre y cuando no sea el estroma el que está afectado. Si yo ya tengo destruido el techo, pues échale
echarle impermeabilizante no me funciona, ¿sí? Ya lo tengo que cambiar completo. Ahí, por ejemplo, si hace uno ese tipo de procedimientos, el trasplante, ¿cualquiera es donante o si es un borlote encontrar a alguien que tu cuerpo no ataque? O ya habías leído que tu ojo es una parte de tu cuerpo que tu sistema inmune estamos diseñados para no estarlo atacando. Y hay gente que se le genera ese tipo de problemas de que tu sistema inmune empieza a atacar y atacar y atacar tu ojo. ¿Sí me expliqué? Estoy hablando. Sí, eso es correcto, pero no es todo el ojo el que tiene ese privilegio. El privilegio lo tiene la córnea por ser avascular. Una respuesta de rechazo a un órgano va a venir a través de la sangre. Por eso se hace un estudio de compatibilidad, el grupo de la sangre, el RH, otros antígenos de histocompatibilidad, que son antígenos que se comparten en los tejidos, para que al momento en que uno lo reciba, nuestro cuerpo no lo note como demasiado extraño. Pero eso aplica para los órganos que tienen vasculatura: hígado, pulmones, corazón, riñones. ¿Sí? El hecho de que esta córnea no tenga vasos sanguíneos nos da un privilegio de poder recibir cualquier córnea de cualquier persona, porque esta córnea no tiene ese registro, no existe. Y entonces, aunque me pongan la córnea de quien sea, el ojo, bueno, sí puede haber rechazos, pero no vienen a través de esta idea que tenemos de los trasplantes de otros órganos, ¿sí? Ahora, cuando ya existe una vascularización en este lente por procesos de enfermedad, por queratitis, por cualquier otro problema de que se inflame la córnea pierde ese privilegio y los vasos sanguíneos que están aquí afuera empiezan a meterse. Y entonces ahí muchas veces hay ya vasculatura que está migrando a la córnea. Eso no sucede porque sí, sucede cuando ya hubo una quemadura, cuando hubo una queratitis, cuando ya ese ojo ha tenido varios problemas. Entonces ahí el riesgo de un rechazo es muy alto, porque entonces esos vasos ya están ahí y al momento en el que se recambie la córnea, los vasos sanguíneos van a decir, esto no es mío, ¿sí? Y entonces un ojo en estas características tiene un riesgo muy alto de rechazar un trasplante. Entonces hay diferentes casos en los que nosotros medimos ese riesgo y le avisamos al paciente, su trasplante de córnea es riesgoso, tiene mucho porcentaje de que no sea viable, de que el cuerpo lo rechace. Y lo mismo pasa, a pesar de que existe una inmunidad en este tipo de cosas en las que los rechazos son menores, pues si son el primer trasplante tiene un riesgo menor de rechazarse, pero ya cuando es un segundo trasplante, un tercer trasplante, un cuarto trasplante, pues ya el riesgo es mayor, porque aunque el cuerpo no tiene vasos sanguíneos en esa estructura y no lo reconoce, pues sí tiene otras células, ¿no? Que también avisan que pues este tejido no es de la persona. Y entonces, mientras más veces lo exponga a cosas distintas, pues más rápidamente va a poder decir, esto no es mío. Entonces, por eso no es como enchiladas, como decimos aquí en México, no es de, pues cámbiame una córnea y esta ya no me quedó, ahora otra. O sea, los trasplantes de córnea se reservan en el momento en el que la córnea ya no tiene ninguna otra posibilidad de mejoría. Ya no les ajusta el lente de contacto, no hay visión ya de ningún tipo, ni quitándole el cristalino, ni poniendo lente de contacto, ni haciendo ninguna otra maniobra. Entonces es importante eso, porque muchas veces la gente dice, pues ya, pónganme una córnea y listo. O sea, un proceso de un trasplante de córnea es complicado, es a veces un año o más de irlo siguiendo en un periodo corto, de ir revisando, ir quitando los puntos que están 360 grados poco a poco, ver que no haya inflamación, que no haya vascularización, o sea, es un tema. La gente que tiene los ojos llenos de venas, cuando la gente está así, ¿es una córnea que ya está comprometida vascularmente hablando? No, o sea, tú ves esos vasos en la parte blanca del ojo, tú me hablas de alrededor de la córnea. Pues es que me ha tocado verlos que se les den las venas en la parte blanca, pero también que traen carnosidad. Por lo general en gente que se dedica a poner techos o que trabaja mucho en el sol, y me ha tocado ver que traen venas y luego aparte carnosidad, pero se tallan el ojo. El ojo en esta estructura, en la conjuntiva y en la parte posterior a la conjuntiva, en la teno, en todo, tenemos vasos sanguíneos ahí. Lo que pasa es que los vasos, cuando están normales, tienen un calibre muy delgadito y se observan, pero como unos hilitos, ¿no? Muy delgaditos. El problema es cuando existe alguna alteración en la superficie ocular que detona inflamación. Todo lo que está inflamado en el cuerpo va a estar rojo
y aumentado de volumen. Entonces la inflamación genera vasodilatación y por eso la estructura que se inflama se ve más roja. El tema es que aquí en el ojo podemos ver los vasos sanguíneos tal cual. Entonces no es lo mismo ver un calibre de medio milímetro a ver un calibre del triple. No sé si me explico. Mientras más gordo es el vaso sanguíneo, se ve más, pero eso es una respuesta a la inflamación. Por ejemplo, cuando la cara se inflama por alguna cosa de acné, qué sé yo, se enrojece, pero ahí solo estamos viendo en la piel el enrojecimiento, no podemos ver de dónde viene, que es de los vasos sanguíneos dilatados, pero aquí sí los vemos. Entonces eso está hablando de una irritación crónica de la superficie ocular que genera inflamación, y siempre que haya inflamación va a haber ojo rojo, y si encima está este tejido anormal que es la carnosidad, que tiene más vasos sanguíneos que ya crecieron de manera anormal en esa zona, pues se va a hacer una dilatación del triple de vasos de lo que normalmente hay en el ojo. No sé si respondo a tu pregunta con esto. Sí, sí la contestó. Y ya por último, para dejar en una bonita nota todo eso, ¿qué puedo hacer para cuidar mi córnea, para cuidar mis faroles? Pues bueno, tener una buena higiene de los ojos implica una buena lubricación, ¿sí? Desde ahí empieza todo. Pensamos que el ojo seco es, ay, pues de vez en cuando me da y listo, pero la superficie ocular, que incluye la parte superficial de la córnea, está expuesta directamente al ambiente y el ambiente es tan agresivo sobre la córnea que ya necesita cierta protección. Entonces tener un buen hábito de no tallarse los ojos, de poner gotas lubricantes, de darles pausas de descanso cuando usamos demasiada computadora, eso es algo que últimamente está mucho más intenso por esa razón. O sea, hay gente que pasa 9 horas seguidas en la computadora y viene aquí preguntando por qué tiene los ojos rojos. Es como si yo estoy parada 9 horas sin sentarme ni un minuto, pues lógicamente voy a tener temas en los pies o en las piernas. Entonces muchas veces queremos que una gota que se aplica una vez en el día me resuelva mis problemas. Y esto es algo que debe tener una constancia. Así como usamos bloqueador solar, zapatos, ropa, no estamos desnudos en el ambiente dependiendo la agresión que haya, los ojos también requieren protección y requieren una revisión. Eso sería algo que yo les recomendaría, ¿no? Que por lo menos una vez vayan a revisarse sus ojos, claro, y ver si hay alguna de estas cosas como preventivas. Pero algo que se puede hacer en casa pues es básicamente no tallarse los ojos, dar pausas cuando estamos en la computadora demasiado tiempo. Es decir, si ya llevo 20-25 minutos ahí en la computadora, pues veo lejos y tengo una ventana o cierro tantito los ojos, unos segundos, unos 20-30 segundos y regreso a lo que estoy haciendo. Si cada 20 minutos le doy un poquito de descanso, pues eso también ayuda en un plazo largo. Si hay enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, ardor, alguna molestia, hay que acudir a revisión. Nos acostumbramos a vivir con molestias, a decir, estoy cansado todo el tiempo tengo esta sensación, pero se vuelve algo normal para las personas. Entonces, que un ojo esté rojo todo el tiempo, pues le está tratando de avisar a su dueño que tiene algo y muchas veces no tomamos en cuenta eso. Y puede ser algo, el ojo rojo puede ser de algo tan sencillo como tenerlo seco o como tener a lo mejor alguna inflamación de la superficie que sea algo muy sutil, hasta tener una queratitis o una inflamación del iris o de la retina o de una parte interna que lleva a un poco más de deterioro visual si no lo tratamos a tiempo. Entonces yo creo que esas serían las principales pues, cuestiones que deberían quedarse. ¿Estos sirven? Claro, el uso de los lentes ayuda, pero al final esto es algo físico que no me va a dar el aire de la misma manera si yo tengo un lente puesto. Pero si solo uso los lentes, aunque tengan todos los filtros del mundo, si el ojo no tiene lubricación, está inflamado y tiene estos déficits, ningún lente nos va a hacer una diferencia. Eso es importante también, ¿sí? Es un conjunto, ¿ok? Los lentes con los filtros ayudan, pero pues primero tenemos que tener una superficie ocular sana y eso implica también la córnea. Y al final, pues es el lente que más visión nos está dando, entonces pues deberíamos cuidarlo más. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por esta explicación. La verdad estuvo súper entretenida y pues muchas gracias. Espero que lo disfruten. Vamos a dejar el link de la tarjeta digital de la doctora para que la puedan encontrar. Y pues despedirse, doctora. Claro que sí. Muchas gracias, Kurt, a ustedes, a todo tu equipo. Este esfuerzo que hacen por llevar esta información de una manera más
relajada y más amena a las personas. Y eso yo creo que siempre nos ayuda, más cuando no tenemos como mucha información respecto a determinadas cuestiones. Pues yo te agradezco mucho eso a ti, a tu equipo, y pues estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca, y pues que tengan un buen día a todos los que nos estén escuchando, y pues nos vemos pronto con algún otro tema. A cuidar la córnea. Así es. Hasta luego. Adiós, Kurt, que estén bien. Después de mi plática con la doctora Carolina, concluí que el cuidar tus ojos en el día a día debería de ser tan normal como aplicarte protector solar. Siempre trata de evitar rascarte los ojos y nunca está por demás una visita al oftalmólogo para una revisión. La córnea es la primera capa de protección que tiene tu ojo y por lo mismo hay que cuidarla. Te dejo el link al episodio donde hablamos sobre queratocono. Déjanos tus comentarios, esto nos ayuda a seguir generando contenido. Gracias por escuchar, esto fue MedTac. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.